Buen día a todos, mi nombre es Alfredo Reyes Vázquez y soy egresado del programa de doctorado en Ciencias Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el motivo de este video es darles a grandes rasgos una idea de lo que trabajé en el proyecto de investigación para obtener el grado de doctor en ciencias. La idea de mi trabajo fue generalizar el concepto de transformada de Fourier. Es un operador matemático que ya ha sido muy estudiado tanto por matemáticos como por físicos y utilizado también por ingenieros en muchas aplicaciones. Y por eso también es de interés generalizar sus propiedades, extender su campo de acción, ¿no?, a distintos tipos de funciones y, en mi caso, utilizando la integral de Henstock-Kurzweil, que es una integral más general que la de Riemann y la de Lebesgue, en el sentido de que toda integral Riemann integrable es Lebesgue integrable y toda Lebesgue integrable va a ser Henstock-Kurzweil integrable. De hecho, la idea de la integral de Henstock-Kurzweil recae en la idea de la integral de Riemann. La integral de Riemann requiere de funciones definidas primeramente en intervalos cerrados y acotados a b, utilizando el concepto de partición, que aquí les muestro, ¿no? Es un concepto que se da en cálculo y Henstock-Kurzweil y Kurzweil de manera independiente, bueno, definen su integral, se demuestra que es equivalente utilizando el concepto de partición etiquetada, que es básicamente tomar elementos tau j en cada elemento o en cada intervalo xj-1, xj, dados por una partición previamente dada. Y la idea de la definición de la integral de Henstock-Kurzweil viene dado por la suma de f evaluado en la etiqueta por la longitud del subintervalo xj-1 a xj, utilizando funciones medidoras o cargas del intervalo, que son funciones delta del intervalo i igual a b en cero infinito, y usando que una partición etiquetada va a ser delta fina si se cumple esta contención. Con esta definición 1.1, bueno, primero establecemos el teorema de Cousin para garantizar que podemos hablar de funciones medidoras y de particiones delta finas para la función medidora delta. Una vez teniendo este teorema 1, se define la función de Henstock-Kurzweil integrable mediante el siguiente enunciado. Vamos a decir que f es Henstock-Kurzweil integrable con valor a si para todo epsilon positivo existe una función medidora delta epsilon positiva, de tal que para cualquier partición etiquetada delta fina, se tiene que la distancia de las sumas al valor a es menor o igual que epsilon. Y denotamos al valor a como la integral de AB de f de x, con a menor que b. Si a es igual a b, decimos que la integral es 0, y si b es menor que a, entonces definimos la integral de AB como menos la integral de BA. Entonces, la definición 1.2, a pesar de esta notación, bueno, recupera la idea de Riemann de particiones, puntos especiales en la partición, pero cuidando esta contención con la función medidora delta, que es una función positiva definida en el intervalo. Y una vez que tenemos esta definición, bueno, un primer resultado es que una función es Riemann integrable en el intervalo cerrado y acotado AB, entonces f es Henstock-Kurzweil integrable y los valores de las integrales coinciden. Entonces, esto quiere decir que al denotar por f de i la colección de funciones Riemann integrables y por hk de i la colección de funciones Henstock-Kurzweil integrables, tenemos esta contención. Y por lo tanto podemos denotar por el mismo símbolo a la integral de hk con respecto a la integral de Riemann por el teorema anterior. Y para ver que esta contención es propia, bueno, recordamos la función de Dirichlet, que es la característica
de los racionales en 0, 1. Este es un ejemplo clásico de un curso de cálculo de una función definida en un intervalo cerrado y acotado, que es acotado además, tal que no es Riemann integrable, pero sí va a ser Henstock-Kurzweil integral. Entonces, la contención dada por estos conjuntos R de I y HK de I es propia. Y de hecho se demuestra que como función Henstock-Kurzweil integrable, su valor de la integral es 0. ¿Mm? Eso también, bueno, para los que ya saben teoría de la medida, bueno, y la integral de Lebesgue se tiene que esta función es Lebesgue integrable y también la integral vale 0. Pero necesitamos el concepto de medida y de integral de Lebesgue. Para la definición de Henstock-Kurzweil no es necesario dar el concepto de medida. Sin embargo, para relacionar la integral de Henstock-Kurzweil con la integral de Lebesgue, bueno, requerimos varios conceptos. El primero es una función de variación acotada. Va a ser de variación acotada si y solo si este supremo es finito para nuestra función. Y con ayuda de estas funciones, bueno, podemos decir que una función es Henstock-Kurzweil integrable, es tal que su valor absoluto es integrable en el sentido de Henstock-Kurzweil, si y solo si esta función f mayúscula, que es la integral indefinida, tiene variación acotada. Además, a la colección de funciones que son Henstock-Kurzweil integrable con valor absoluto Henstock-Kurzweil integrable se les denota por LDI. Y también usamos el concepto de una función absolutamente continua. Aquí se las muestro. Estas funciones absolutamente continuas resultan ser también de variación acotada. Entonces tenemos que toda función absolutamente continua es de variación acotada y estas absolutamente continuas nos ayudan para caracterizar a las funciones Lebesgue integrables en un intervalo compacto, en un intervalo cerrado y acotado AB, mediante el teorema 2,3. Una función es Lebesgue integrable en AB si y solo si existe una función f mayúscula absolutamente continua, tal que su derivada coincide con la función original, salvo un conjunto de medida 0. Nada más hay que destacar que este teorema solo es válido para intervalos cerrados y acotados AB. Entonces, una vez dicho eso, bueno, establecemos este teorema 2,4 que dice que toda función Lebesgue integrable en un intervalo cerrado y acotado AB es Henstock-Kurzweil integrable en el intervalo y los valores de las integrales coinciden. Por lo tanto, toda función Riemann integrable es Lebesgue integrable y toda Lebesgue integrable es Henstock-Kurzweil integrable en intervalos compactos o intervalos cerrados y acotados AB. Ajá. Una vez hecho esto, bueno, hicimos un estudio en el doctorado sobre las propiedades, pero ya no solo sobre intervalos compactos o cerrados y acotados, sino sobre toda la recta real. Y esto nos llevó a estudiar el teorema de Hayek, que nos da condiciones equivalentes para cuando una función es Henstock-Kurzweil integrable sobre toda la recta mediante este proceso de límite doble o mediante la condición número 3. Entonces, con este teorema de Hayek se extiende la definición de Henstock-Kurzweil sobre intervalos cerrados y acotados AB a toda la recta real. Y posteriormente, para hablar de la transformada de Fourier, definimos la integral de una función Henstock-Kurzweil integrable, pero que sea complejo evaluada. Como función complejo evaluada, tenemos la parte real y la parte imaginaria, y decimos que va a ser integrable si tanto la parte real como la parte imaginaria son integrables en el sentido de Henstock-Kurzweil y se cumple esta igualdad, ¿no? Esta va a ser la integral de una función complejo evaluada. Eso lo hacemos porque en la transformada de Fourier, que ya es un operador conocido en el análisis matemático, se usa la exponencial compleja. Se define la integral de la transformada de Fourier con respecto a la integral de Henstock-Kurzweil mediante la integral sobre la recta real de la exponencial compleja por f, donde la exponencial compleja cumple esta propiedad. Y usamos la
integral de Hansel-Kurzweil. Esta transforma de Fourier ya ha sido muy estudiada para los espacios L1, L2, con respecto a la integral de Lebesgue. Ahora bien, para usar la integral de Hansel-Kurzweil, bueno, primeramente buscamos espacios adecuados donde se define, donde esté bien definida esta expresión. En particular, si una función es de variación acotada y tiene límites en infinito y menos infinito igual a 0, se tiene el teorema 3.1, que nos dice que la HK transformada de Fourier está bien definida y como función de S es un operador continuo para toda S distinta de 0, y el límite cuando S tiende a más menos infinito de HK de f de S es igual a 0. Ese es el equivalente al resultado del lema de Riemann-Lebesgue. Y usando la parte real de la exponencial compleja, se define la HK transformada coseno de Fourier con respecto a la integral de Hansel-Kurzweil mediante esta expresión de la integral de menos infinito a infinito del coseno por f, y se obtiene para la parte del coseno que con esto la HK transformada coseno de Fourier es un operador lineal y continuo de BB0 en las funciones Hansel-Kurzweil integrables. Entonces, esto quiere decir que si f es de variación acotada en la recta real y se anula en más menos infinito, su transformada coseno vuelve a ser integrable. Cosa que en general no sabemos que ocurra si la función solamente está en L1. Si f está en L1, lo que dice la teoría clásica, bueno, es que su transformada de Fourier está bien definida, pero no tenemos control sobre la imagen. Entonces, el primer resultado nos responde esa parte, una pequeña parte de cuando la transformada de Fourier vuelve a ser integral. Ese es a grandes rasgos lo que trabajé en el doctorado. Es un proceso largo, sin embargo, lo que quiero dejar dicho es que si ustedes leen la referencia de Bartlett, que viene marcada aquí, van a ver que la definición de la integral de Hansel-Kurzweil viene motivada por la definición de Riemann con particiones, sin meter nada de teoría de la medida, y que les va a generar muchas propiedades y van a recuperar mucha información, y a diferencia de la integral de Lebesgue, donde la definición no es sencilla de entender, es una construcción complicada, pero usando la integral de Hansel-Kurzweil se recupera también la integral de Lebesgue. Por esta cuestión que dije anteriormente de que toda función Lebesgue integrable va a ser Hansel-Kurzweil integrable. Y los detalles de la transformada de Fourier con respecto a la integral de Hansel-Kurzweil los pueden consultar en este artículo 2, que fue uno de los trabajos que publicamos en el proceso de obtención del grado de doctorado. Entonces, a grandes rasgos, esa fue la idea del trabajo de investigación que realicé en la UAM Iztapalapa para obtener el grado de doctor en ciencias matemáticas. Entonces, les dejo estas referencias y sería todo de mi parte. Así que gracias por su atención.